llamo Ramón David Sánchez, soy del Paraguay. Estoy cursando ahora el primer año de teología en la Universidad de la Santa Cruz. Es la primera vez que voy a contar la llamada que Dios me ha hecho y a la cual pienso que estoy respondiendo en este. Crecí dentro de una familia muy católica, muy devota, pero mis padres se separaron cuando yo tenía la edad de 6 años y tuve que mudarme de ciudad para vivir con mis abuelos. Ellos me criaron y entré en esa ciudad, seguí todos los estudios y pienso que Dios me habló y me llamó cuando tenía ya la edad de 17, 18 años. Pero pienso también que la llamada que Dios me ha hecho es un poco difícil de explicar, porque no es un decir, ven ahora y termina así, sino que fue algo progresivo también. Una llamada que se ha dado a través de los días, a través de muchas circunstancias y a través de muchos momentos. Había recibido la confirmación cuando tenía 15 años. Después de haber recibido la confirmación, pasé por una etapa que creo que pasa la mayoría de los jóvenes y adolescentes también, que es una etapa un poco difícil, en donde yo me alejé un poco de Dios. No acostumbraba mucho a ir a la iglesia, no iba casi a misa. Me alejé realmente de Dios. Entonces, en ese tiempo, como que mi corazón empezaba a buscar algo. Busqué felicidad en muchas cosas. Probé muchas cosas. Y realmente esto me cuesta un poco decir porque es la primera vez que lo hago y me es un poco difícil. Entonces, en este tiempo, lo único que pienso yo que realmente la forma en que se dio esta llamada fue a través de un vacío que primero experimenté yo en mi corazón. Un vacío que no se podía llenar con las cosas que nosotros, los jóvenes, muchas veces buscamos. Que ya sea en cosas materiales o en la diversión o en el placer simplemente. Acostumbraba mucho a ir a discotecas, fiestas. Tenía un grupo de amigos con el cual casi no nos separábamos y formábamos como un pequeño grupo. Y realmente no, para nada me acercaba yo a Dios. Pero también en ese tiempo, algunos días cuando me encontraba solo y realmente me ponía a reflexionar, me daba cuenta que la vida no tenía como, pareciera que no tuviera sentido. Experimentaba eso que decía al principio, que es como el vacío que uno lleva adentro y que no puede ser llenado con las cosas con las cosas realmente vanas que generalmente hacia las cuales tendemos. Entonces, cuando terminé la secundaria, casi decidí dejar de estudiar y no hacer nada más, porque me gustaba solamente divertirme, pasar con mis amigos, etcétera, etcétera. Terminé el colegio apenas, gracias a mis abuelos que me empujaban y me empujaban también para terminar, porque también quise dejar los estudios y todo eso en un momento dado. Pero después de terminar, llegué a pasar por una circunstancia muy difícil, en la cual me di cuenta que no iba a seguir adelante porque ya prácticamente no tenía un sentido en mi vida, ni una dirección. Pero sí me daba cuenta que tenía este vacío que es el principio, creo yo, de la llamada del Señor. Entonces, al terminar la secundaria, me fui a la ciudad donde vive mi padre para alejarme un poco del ambiente en el cual estaba, que era en donde me empecé a corromper un poco más.
fue muy difícil, fue un año muy difícil para mí porque me alejé de todos mis amigos, de, de todas las personas que conocía en la ciudad donde crecí con mis abuelos. Y fue un momento muy difícil para mí, pero muy importante también porque fue en ese año que me sirvió a mí para reflexionar y para conocer realmente a Dios. Cuando estaba ya con mi papá en, en Ciudad del Este, se llama la ciudad, cuando empecé a estar en esta ciudad, me fui solamente como para empezar a trabajar o cosas así. Pero después de un cierto tiempo decidí comenzar a estudiar de nuevo y a buscar hacer algo de mi vida. Entonces, me gustaría describir un poquito más lo que fue esos 3 años más o menos de oscuridad que llamo generalmente a este tiempo, el cual me alejé de Dios porque pienso que pueda servir y ayudar más a muchos jóvenes que atraviesan por eso también, por lo mismo. En este tiempo, cuando formábamos este pequeño grupo de amigos, nosotros nos pasábamos de sábado en sábado en discotecas y cosas así. Al estudio no dedicamos prácticamente nada. Y fue un tiempo también en el cual yo empecé a pensar y a dudar incluso de la existencia de Dios, de que si Dios existía o cosas así. Creo que esa duda no fue en realidad algo intelectual, sino algo que se dio en el corazón primero. Porque como yo había experimentado muchos momentos de dolores desde mi infancia, ya sea por la separación de mis padres y cosas así, yo solía pensar que Dios realmente no existiría si es eh, que la presencia del dolor dentro del corazón de las personas y de los muchos sufrimientos que se ven en el mundo no serían posibles si es que realmente existiera Dios. Y si es que realmente existiera Dios, esto no pasaría. Y en estos momentos yo había buscado, ya sea, se puede llamar la felicidad o la realización en cosas realmente vanas. Consumíamos mucho alcohol, consumíamos alcohol cuando estábamos en grupo. Y pasábamos siempre realmente de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. Lo que más buscábamos era no encontrarnos solos, porque me acuerdo que en estos momentos, en esos momentos que pasaban, no me gustaba quedarme solo conmigo mismo, porque eran momentos donde yo me sentaba y empezaba a pensar y a reflexionar, y eso dolía un poco. Entonces lo que buscábamos era estar siempre nosotros todos juntos, sin un momento para la reflexión. Es lo que después yo conocería lo que sería la oración. El hablar con Dios, y en ese hablar con Dios encontrarnos con uno mismo. Entonces también tenía una novia en ese tiempo, y que sus padres no me querían para nada porque decían que yo era un delincuente, y una gran mentira no era. En cierta forma tenían la razón. Y yo quería mucho a esta muchacha, la quería bien, la respetaba, y fue uno de los motivos al principio que me motivó a tratar de buscar una dirección a mi vida y de tratar de mejorar. Y pienso que eso es muy importante para todos, porque la vocación es una llamada que puede ser respondida, o que también tenemos la libertad para rechazar. Pero por sobre todo es amor, es amar y darse por amor. Pero a lo que quiero llegar es que estas pequeñas cosas vanas por las cuales muchas veces pasamos nosotros, y estos
estas circunstancias de dolores son en realidad una señal de que nuestro corazón busca a Dios y de que solamente en Él y solamente por Él se puede llenar, solamente Él nos puede llenar plenamente. Después, cuando me alejé de mis amigos, porque ya estaba ya muy mal realmente, toda la gente en mi barrio hablaba muy mal de mí, tenía mala fama, nadie hablaba bien de mí. Y todos como que profetizaban que iría directo al buco, que de mí no sería nada. Y hasta yo pensaba también así. Entonces, este pequeño amor, por así decirlo, que tenía hacia esta muchacha me impulsó primeramente a tratar de cambiar y a tratar de mejorar y ser alguien en la vida por lo menos. Y fue lo que me hizo posible que yo me saliera de este grupo que tenía y del ambiente en el cual estaba para mudarme de casa, cambiar de ambiente, cosas así, poder reflexionar y buscarle una dirección a mi vida. Porque ya iba realmente mal, muy mal. Porque ya como comenzábamos al principio a consumir un poco de alcohol, ya consumíamos más y más y más. Y ya me empezaba a hacer un poco de daño incluso eso. Y la gente para nada hablaba bien de mí. Y para nada me querían también, porque todo el mundo tenía como una especie de miedo acerca de nosotros, de nuestro grupo, porque decían que éramos todos delincuentes. Tenía algunas exageraciones y algunas no, pero fue así. Y esto me motivó a tratar de cambiar. Y cuando me mudé a la ciudad de mi padre en Ciudad del Este, en ese año fue cuando experimenté este llamado, por así decirlo, que se dio, como dije ya, a partir de un vacío que tenía dentro de mí que no se podía llenar con cualquier cosa. Y pienso que ese fue el inicio de la llamada que recibí, de la vocación que tengo yo y a la cual estoy respondiendo y a la cual seguiré respondiendo, porque también pienso que la vocación no es una llamada que se da en un día y una respuesta que se da en el mismo día, sino que es algo que se vive cotidianamente. Es el amor mismo que se manifiesta en nosotros y es la fuente que empieza a llenar ese vacío que muchas veces sentimos, que muchas veces tenemos en el corazón y que no se puede llenar con cualquier cosa. Entonces, en este periodo comencé a buscar desesperadamente, ya porque realmente fue un momento muy desesperante, en el cual no veía ni un solo sentido a la vida, no tenía ni un sentido a la vida para mí. No encontraba la razón incluso para vivir. Pensaba que todo era vano, no importaba para nada. Comencé a leer, a buscar algunos libros para tratar de pasar el tiempo, no porque me gustara estudiar, porque no me gustaba estudiar, sino para tratar de entretener un poco la mente. Porque como estaba acostumbrado anteriormente con ese grupo de amigos a no pensar, a no reflexionar acerca de la vida y a no buscar a Dios, tenía la necesidad de tratar de entretener mi mente con algo para no experimentar ese vacío que produce un cierto dolor, una cierta necesidad que necesita ser llenada. Entonces, en estos momentos, en este periodo, empecé a leer cualquier tipo de libro, cualquier libro que encontrara, para pasar el tiempo. Encontré un libro que se llamaba Razones para el Amor, que escribió un sacerdote español de nombre Martín Descalzo. Leí este libro y me pareció interesante. Y en una de las páginas, un cierto capítulo había apartado para
el tema de la vocación. Y decía que en la sociedad actual siempre se habla de vocación, ya sea algunos tienen vocación para ser médicos, vocación para ser abogados, etcétera, pero se habla poco de la vocación sacerdotal. Y esto me causó un poco de curiosidad. Y empecé a investigar un poco, a analizar un poco acerca de eso. Entonces, en ese periodo conocí a un sacerdote que se estaba encargando de ayudar a algunos jóvenes para el discernimiento vocacional en la diócesis en la cual estaba. Y me acerqué a este sacerdote solo para preguntarle acerca de la vocación y cosas así. Y este sacerdote me ayudó y me explicó, y más o menos se puede decir que me dio una cierta visión de lo que sería la vocación. Y me interesó tanto que me apunté para seguir con este sacerdote del discernimiento vocacional. Seguí el discernimiento vocacional con este sacerdote. Y en ese momento empecé a pensar de cómo sería la vida de un sacerdote y cosas así en ese periodo, y me interesó mucho. Y pensé que eso sería algo muy bello y una muestra realmente de amor, pero por sobre todo pensé que en ese lugar encontraría una fuente que llenaría ese vacío que tenía. Y seguridad no tenía. Entonces, en ese momento también me enteré que en la diócesis en la cual estaba se abriría por primera vez un seminario propio de la diócesis. Y seguí el discernimiento vocacional y entré al seminario. Cuando iba a entrar al seminario, en esos momentos, en esa etapa de discernimiento, pasó por mi mente muchos momentos de dudas, muchos momentos de miedo incluso, de dar realmente mi vida para algo importante, para algo tan valioso y que sería realmente una muestra de amor. Entonces, yo pienso que no podría explicar mi vocación personalmente solamente desde un cierto momento hasta un cierto momento, de un punto X a otro punto X, sino que realmente es algo que va creciendo y se va llenando. Y que el principio de ello fue el deseo de poder llenar ese algo que sentía, ese algo que buscaba, de poder encontrar ese algo que buscaba, que no es otro que realmente Dios. Y cada día estoy más convencido de que esta es mi vocación, de que el Señor me llama a esto. Cada día tengo más esta convicción y estoy más seguro de querer dar realmente toda mi vida, todo mi ser a Dios, que es el único que nos puede realmente llenar y nos puede dar esta felicidad. Y me gustó mucho una frase que había escuchado donde Santa Teresa decía que para hacer todo hay que renunciar a hacer algo. Y pienso que el sacerdocio es realmente una renuncia total de uno mismo para darse, y en ese dar es donde uno recibe. En darnos es donde nosotros recibimos, en dar recibir. Todos nosotros, todos los cristianos, todas las personas están
llamados e invitados a servir al Señor. Podemos servir a Dios de muchas maneras, no necesariamente siendo sacerdote, y de esto estoy seguro y tengo bien claro. Pero a mí en lo particular me gustaría servirle a Dios siendo sacerdote suyo. Podemos y pueden todos los jóvenes también dar su vida en nombre de este amor. Y no hay que tener miedo, solamente hay que confiar en Dios. Cuando nos sentimos un poco débiles, cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que la vida ya no tiene sentido, tenemos que acudir a Dios. Y en Él encontramos la respuesta y en Él encontramos la fuerza. Porque esos momentos difíciles y esos momentos de dificultades por las cuales muchas veces atravesamos son como una invitación para acercarnos a Dios cuando nos alejamos de Él. Y cuando estamos ya con Él y también pasamos por estos momentos de pruebas, son momentos para fortalecernos más en Él. Cuando iba a entrar ya al seminario, recuerdo bien que la última semana que pasaría con mi padre y después tendría que entrar al seminario, pasaron muchas dudas otra vez por mi mente. Pasaron muchas dudas y tuve miedo. Tuve miedo de entrar al seminario y una inseguridad por la cual atravesé en ese momento. Pero tener miedo no es malo, pero rendirse ante el miedo sí. Muchas veces tenemos miedo por egoísmo o tenemos miedo por no saber realmente qué se encuentra más adelante o qué nos espera. Pero ese miedo tiene que ser también un medio. El miedo debe ser un medio para poder acercarnos a Dios y poder confiar en Él. Todos los días hay que entregarnos más. Todos los días hay que dar esta respuesta. Y todos los días meditar en nuestro corazón esa llamada. Porque debemos contestar a la vocación que tenemos día tras día. Todos los días. Todos los días responder a este llamado. Que todos los días escuchamos. Si escuchamos en nuestro corazón. Y la dificultad o el miedo que tenía es muchas veces a sufrir. Porque en realidad se identifica el sacerdote con personas que viven solas, que sufren mucho, que viven prácticamente solos, solitarios, y eso me causaba un poco de miedo. Pero en realidad el sacerdote, y yo lo he visto mucho, pasa por muchos momentos difíciles, pero también tiene una gran riqueza. Porque yo pensé también en algún momento llegar a ser padre, pero el sacerdote no es padre de un solo o de 3 o de 4, sino de muchos. Recibe muchos más hijos. Y eso que pienso que no hay que tener miedo. Hay que confiar en Dios. Y acercarnos a Él todos los días. Porque realmente nos quiere. Cuando entré ya al seminario, la gente de la ciudad en la cual había crecido no podían creer que yo estaba en un seminario. Para ellos era imposible creer. Los compañeros del colegio que tenían, cuando se enteraron que estaba en un seminario, algunos se rieron, otros no creyeron, pensaron que era una mentira o un chisme simplemente que corría por ahí. Pero a nadie le fue posible creer que estaba en un seminario porque por la vida que llevaba anteriormente. Y por eso digo que a través de estas experiencias pienso que Dios llama en cualquier lugar y a cualquier persona.
nosotros los hombres muchas veces queremos juzgar a nuestros semejantes, pero Dios nos conoce bien y Él sabe en dónde elegir y ve el corazón de las personas. Tenemos que creer en todas las personas y que todas las personas pueden y están llamados a distintas cosas, pero incluso de que cualquier joven puede ser llamado por Dios para ser sacerdote en donde esté, sea lo que haya hecho, no importa, porque Dios no llama solamente a los santos, pero llama a todos para ser santos. Y hay que confiar en Él y también, si conocemos a personas así, tratar de ayudar, porque como por la experiencia que tuve, veo que las personas o los jóvenes generalmente que ya sea se caen en la droga o están en el alcoholismo o están en una pandilla o sea lo que sea, que tenga una vida desordenada, en realidad es un grito del corazón que llama y que busca a Dios. Y entonces hay que ayudar a todos estos jóvenes y a todas las personas en general a través de este vacío, a través de estos sufrimientos, a través de estas dificultades, a través de todo eso, que puedan llegar a encontrar a Dios y a mantener este diálogo de llamada y de respuesta. Y creo que sí. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo esta experiencia. Espero que les sirva a alguna persona. Y si es que el llamado eres tú, no tengas miedo a contestar. Confía en Dios y en la tribulación con mayor razón. Gracias.